En esta noche vamos a iniciar una serie de estudios en uno de los libros preferidos míos del Nuevo Testamento. Me refiero al libro de Juan. Estaremos viajando en el libro de Juan y gozándonos con las enseñanzas que salieron de lo profundo del corazón de Juan. El propósito de Juan en este libro fue exaltar a la persona del Señor y revelar su identidad, revelar que el Señor Jesús es Dios hecho hombre, que el Señor Jesús es la manifestación de Dios en la humanidad. Y esta, en la forma que Juan lo enfoca, es interesantísimo. Por ejemplo, los evangelistas inician la biografía de la persona del Señor con su nacimiento, de María, su familia, María, José, etcétera. Pero Juan se va al origen del Señor. Por eso, en el capítulo 1 de Juan, él empieza diciendo, como todos sabemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para Juan no había ninguna duda de que el Señor es el Dios encarnado. ¿Y cómo él presenta al Señor? Lo presenta como el creador de todas las cosas. Juan tenía una convicción acerca del Señor, entonces él empieza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Observen bien, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que cuando el Señor, ya podemos decir el Señor, creó el universo, sabemos que todo fue hecho por su palabra, porque él es la palabra viviente de Dios. Y cuando creó al hombre, dice Génesis que él sopló aliento de vida, porque así lo presenta Juan, cuando dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hoy yo quiero detenerme en la persona de Juan el Bautista, que lo presenta Juan, porque aquellos que fueron para consultarle quién era él se presentó como el que vino a preparar el camino del Señor, como se le había revelado, y apuntó a la persona del Señor Jesús. Todo el tiempo apuntó a la persona del Señor Jesús. Por eso quiero detenerme en esta noche en la persona del Señor, pero yo sé que nosotros vamos a deleitarnos observando, escuchando a Juan hablarnos acerca de la persona del Señor. Fue tan fascinante para él hablar del Señor que él dijo que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, los libros no cabrían en el mundo. Y todos nosotros sabemos que la vida del Señor Jesús fue corta, fue breve en su paso por este mundo, apenas 33 años, pero cada día era un día de aventura, era un día expectante para los que estaban cerca de él, me refiero para los 12.
y también para las damas que estaban cerca de ellos, asistiéndole, ayudándole, etcétera, etcétera, sirviéndole. Entonces, eh, Juan se expresa así del Señor. Y entonces expresa otra cosa importante en cuanto a su propósito al hablar, al presentar al Señor Jesús. Él dijo, estas cosas se han escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan, testificar acerca del Señor. Miren, la palabra creer en este evangelio aparece más de 100 veces. Esa era uno de sus objetivos. Su libro, un libro evangelístico y también apologético, porque él tenía su propósito de convencer a, a la casta judía de esa generación, de ese tiempo, de que el Señor era Dios encarnado. Y nosotros sabemos su rechazo, ¿verdad? Él dijo acerca del Señor, a lo suyo vino, es decir, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Y entonces están estas palabras hermosas que nos afecta a nosotros, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilla, qué maravilla. Y entonces es Juan que habla del efecto, perdón, producido en las personas que hemos creído en el Señor. ¿Cuál es el efecto? Primero, como él ya lo ha señalado, hemos sido hechos hijos de Dios, no engendrados por voluntad de sangre ni de varón, etcétera. Y entonces también hemos recibido ese gran misterio que es la transformación de nuestras vidas. Lo que el Señor Jesús le dijera a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y qué bueno que en esta noche estamos reunidos aquí en la magia de la internet, hombres y mujeres, que hemos venido a formar parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios. Qué gran bendición. Bien, entonces, también el propósito de Juan es evangelístico, para que las personas al recibir el mensaje crean a la palabra. Hoy, antes de entrar a este encuentro, a esta reunión, estaba revisando algunos de los programas de aniversarios, alguna promoción de aniversario. Y hay una de las promociones que el equipo de promoción grabó la etapa de los años 58 al 70, presentando diferentes locales, porque nosotros nos trasladamos en el proceso de crecimiento a 3 locales antes de tener el local definitivo que se construyó se terminó de construir en el año 1961. Y a un pueblo que nosotros íbamos a predicar, una de las familias que se convirtió, me refiero a San José de los Llanos, en la parte este del país, una persona comentó esta promoción que había visto y recordaba cómo su familia recibió el Evangelio en esos tiempos, en los años 60, con mucha emoción. Bien, la cosa es que entonces, propósito de Juan evangelístico y también apologético. Su deseo
de que el mensaje que el Señor Jesús trajo y que recomendó que se predicase en todo el mundo, que se creyera, que la persona al escucharlo lo creyera. Muy triste, las personas que se resisten a abrir su corazón al Señor, tanto dentro del pueblo de Dios, me refiero al pueblo judío, que teniendo las escrituras no disciernen, no ceden a abrir su corazón al Señor. Hay vamos a decir, un remanente, siempre ha habido un remanente judío que ha abierto su corazón al Señor, pero no al nivel que fue el deseo, el propósito de Dios. Aunque el propósito de Dios, que su pueblo sea salvo, que vengan a formar parte del pueblo celestial, el deseo profundo en el corazón de Dios, dice Pablo, es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y así lo enseñó el Señor, y así lo asimilaron los apóstoles, y lo enseñaron a los creyentes que vinieron a los pies del Señor en su generación. La palabra del Señor Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el deseo de Dios que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros debemos ser un ente, una luz, como lo enseñó el Señor, en la que toda la persona que nos rodea, desde nuestros familiares, compañeros de trabajo, vecinos, la persona con quien tengamos contacto, vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo vendrán? Dice Pablo. ¿Cómo vendrán? ¿Cómo creerán si no hay quien le predique? Y nosotros debemos predicarle con nuestras palabras, según las oportunidades que el Señor nos dé, y con nuestras vidas, que si no escuchan nuestra palabra, que puedan ver nuestras vidas. Si el Señor lo permite, al final le voy a leer acerca de un testimonio que leí recientemente, muy hermoso, de una persona que puso en práctica lo que es vivir la vida de amor, la vida de amor, que es lo que el Señor Jesús nos enseñó. Pues bien, vayamos entonces a este personaje con el cual quiero detenerme un poco en esta noche, que es Juan el Bautista. Cuando el apóstol Juan presenta a Juan el Bautista, él dice en el versículo 6 de Juan capítulo 1, la introducción que él hace acerca de Juan el Bautista, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio acerca de la luz, aquella luz verdadera, el Señor Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Juan no desperdicia oportunidad para decir que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, es decir, a la nación judía, al pueblo judío, más, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hubo una gran cantidad de personas, cientos, miles de personas,
que creyeron en el Señor, personas judías durante el ministerio del Señor. Una de las pruebas de ellos es que cuando el Señor ascendió a la gloria, habían 120 que estaban allí, contemplándole, de los más allegados al Señor, contemplando su ascenso a la gloria. Pero miles de personas, por las obras que el Señor hizo, así como Juan dice que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, los libros no cabían en el mundo, así también podemos decir que muchas personas, miles de personas, creyeron en el Señor, a pesar de la dureza y de la oposición de los pueblos judíos. Y entonces dice que a todos esos que creyeron, como hemos creído nosotros, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si me preguntaran qué yo quisiera que quedara de este encuentro, de este estudio de la palabra en esta noche, yo les diría que saliéramos de aquí gozosos, convencidos, seguros de que nosotros somos hijos de Dios. Eso sería un placer para mí. Y de hecho, Juan, su libro también enfoca la seguridad del creyente, la seguridad de salvación. Uno de sus encuentros hablando acerca del Señor Jesús, él señaló palabra del Señor Jesús que dan seguridad al creyente. Él recoge esta palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo recoge Juan acerca de las enseñanzas del Señor, porque también el Señor quiso darnos esa confianza, esa seguridad de lo que somos por haber creído en Él, de lo que somos a los ojos de Dios y cuál es nuestro destino final. Él quiso enfatizar esto y recoger esto de las enseñanzas del Señor. Pero eso lo veremos más adelante. Sigamos entonces con Juan. Versículo 19 del capítulo 1 de Juan. Nos dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Entonces, cuando le hicieron esta pregunta a Juan, él le contestó: yo no soy el Cristo. Versículo 20. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el rey prometido. Y entonces le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Eres Elías? Y él dijo: no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces él les respondió: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y yo quiero que ustedes subrayen esta cita que da Juan aquí. Esto es interesantísimo. Juan conocía las escrituras porque sus padres, recordemos quiénes eran los padres de Juan, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Y recordemos quién era Zacarías. Ustedes recuerdan cuando Zacarías entró a oficiar al lugar santísimo
que le apareció el ángel y le dijo que iba a tener un hijo en el periodo cuando las mujeres no tienen hijos y a los hombres se les dificulta. Milagro de Dios. Y entonces también le dijo el nombre que iba a tener ese hijo. Y por la duda humana de Zacarías, recuerden lo que pasó, ¿verdad? Que allí perdió la voz y tuvo que hablar por señas hasta que nació Juan, por su incredulidad de los propósitos, los planes de Dios, etcétera. Pero yo quiero que subrayemos esta respuesta que da Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Subrayen eso porque vamos a hacer referencia de eso más tarde. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, personas que estaban supuestas a conocer bien las escrituras y a discernir que se estaban cumpliendo las promesas de Dios con relación a lo que el Señor le había prometido a David, con relación al reino, al gobierno ejemplar, etcétera, etcétera. Bueno, ellos siguieron diciéndole y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizado. ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Cuál era la preparación que él daba para la entrada en acción la persona del Señor? El arrepentimiento, el reconocimiento de pecado en cada persona. Y muchas personas respondieron a este mensaje de Juan. Eso fue lo que motivó a al sumo sacerdote, a, a, las, a los líderes de la nación de Israel a ir a comprobar quién era este hombre que estaba haciendo un impacto, porque la voz se corrió por todo Israel de la presencia de Juan el Bautista. Ahora, observen la reacción de Juan cuando ve por primera vez al Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan sabía que el Señor iba a ser sacrificado, que el Señor era el Cordero de Dios, cual Cordero que apareció para Abraham para no matar a su hijo, el sustituto, y que el Señor Jesús venía como sustituto de la humanidad, sustituto nuestro, sustituto tuyo, sustituto mío. Y esa sustitución que tiene valor eterno a nuestro favor, a los ojos de nuestro Creador, a los ojos de nuestro Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo da saber que lo que nos impedía tener comunión con Dios fue quitado! Y hoy nosotros tenemos este camino amplio para gozarnos de la comunión con nuestro Dios, la comunión con nuestro Señor, en fin, disfrutar de esta vida sana, de esta vida preciosa que hemos recibido del Señor. Pero me choca que en el versículo 31 Juan dice del Señor
y yo no lo conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Cómo es que Juan, yo me pregunto, no conocía al Señor y no había oído hablar del Señor, dado la cercanía familiar que había entre Juan y el Señor? Ustedes recuerdan que cuando María concibió al Señor, ella fue a visitar a Elizabeth. ¿Y qué pasó en ese encuentro de ellos? Una manifestación divina en ellos. Cómo saltó su criatura de Elizabeth por la presencia de María. Pero se criaron en lugares distintos. Pero de seguro para mí que Juan había escuchado hablar acerca del Señor, la cercanía que había y también por la circunstancia, en la forma en que ambos nacieron, ambos de manera milagrosa. Y él dice aquí, y yo no le conocía. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan entonces estaba ya convencido por lo que Dios le había revelado. ¿De qué forma? Yo no sé cómo el Señor le habló, cómo el Señor le dio instrucciones, pero él tenía esta instrucción para distinguir, para saber quién era el Señor Jesús. Y así se produjo. Cuando él bautizó al Señor, una paloma vino sobre el Señor y él no tuvo nada de duda. Aparentemente no tuvo nada de duda. ¿Por qué yo digo aparentemente? Porque en el capítulo 11 de Mateo, Mateo capítulo 11, nos dice la palabra que Juan, estando encarcelado, mandó a unos mensajeros para preguntarle al Señor si él era el que había de venir. Dice en el versículo primero del capítulo 11 de Juan, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, las obras que el Señor Jesús hacía, dice aquí el texto bíblico, le envió dos de sus discípulos para preguntarle al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Una demostración de duda de Juan, porque Juan estaba pasando por una situación crítica, una situación difícil, encarcelado. Y nosotros sabemos la historia de lo que Herodes tenía, aunque Herodes tenía cierto respeto para Juan, pero allí estaba encarcelado. Y Juan entonces manda a los mensajeros al Señor para preguntarle. Hermano, yo le pregunto, ¿han tenido en algún momento de su vida, de su etapa de vida cristiana, dudas
acerca de su salvación? ¿Han tenido dudas? Yo conocí al Señor niño, ¿verdad? Entrando a la adolescencia. Y yo recuerdo que sufrí mucho pensando si yo era salvo o no era salvo. Fue una lucha tan fuerte que al lado de mi casa vivía una hermana, una creyente. Y muchas veces cuando yo despertaba y salía para la escuela, yo primero iba a ver si esa hermana estaba ahí. Y entonces si yo veía a la hermana ahí, yo decía, si el Señor no ha venido. Estaba tranquilo, pero el Señor no ha venido todavía. Y fue una lucha hasta que un día, por alguna razón, mis padres salieron y no había nadie en la casa. Y yo me puse de rodillas a leer los pasajes que yo sabía de memoria acerca de la salvación, como San Juan 3:16, 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Eh, Esa cita que yo le señalé de San Juan 5:24, San Juan 10, cuando el Señor habla de que Él es el buen pastor y que sus ovejas están en su mano y que están también sobre la mano de su Padre, etcétera, etcétera. Y yo salí liviano de esa experiencia, de comunión con el Señor y de buscar en la palabra las verdades acerca de la salvación. Hasta el día de hoy el Señor me liberó de esa lucha que tenía que ver con la salvación. Bueno, Juan estaba luchando con esto con relación al Señor. Eres tú el enviado. ¿Qué respuesta le dio el Señor a esos dos hombres, discípulos de Juan, acerca de la pregunta que le hicieron sobre su persona? Observemos. Mateo 11, versículo 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces, el Señor estaba citando al profeta Isaías, el que vimos en Juan capítulo 1. Esa escritura que conocía Juan acerca de la promesa del Señor, que podemos decir que Juan, el apóstol Juan, tenía razón al decir que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, porque mire, a principio de su ministerio, todo lo que el Señor ya había hecho y no había todavía hecho el milagro de la viuda, de resucitar a su hijo, no había hecho el milagro de resucitar a Lázaro, no había hecho el milagro de levantar a la hija de Jairo, en fin, no había caminado sobre las aguas, no había sanado al ciego. En el principio de su ministerio, y los enviados de Juan fueron testigos de lo que el Señor había hecho. Y allí se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había señalado acerca del Mesías, acerca de la persona del Señor. Y los discípulos, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué salisteis a ver? A predicarle a la gente acerca de su mensaje. Así que Juan dudó y los discípulos fueron con la respuesta del Señor a su vida.
La vida de Juan fue corta, pero recordemos que el Señor Jesús enseñó acerca de los sufrimientos que habríamos de padecer y aún también de lo que quitan la vida a los hombres. Ahora mismo estamos viviendo una experiencia dolorosa para el pueblo de Dios porque en África muchos creyentes están siendo perseguidos, sorprendidos en reuniones y los han matado. A cantidad de pastores, a miles de creyentes en este tiempo muriendo por causa del nombre del Señor. Y lo mismo ocurre con los musulmanes, en los lugares donde predominan los musulmanes, como, y en el mismo Israel también, como los creyentes están sufriendo persecución por causa del nombre del Señor. Pero el Señor Jesús dijo que no le tuviéramos temor a los que matan el cuerpo. ¿A quién debemos tener temor? A aquel que tiene poder para después de esta vida echar su alma en el infierno. Así que no debemos tener temor a morir ni a ser muerto, sobre todo por causa del nombre del Señor, porque nos aguarda una vida plena, mucho mejor en gloria, donde el Señor está preparando lugar para nosotros. Así fue como los emisarios de Juan fueron para dar noticia acerca de lo que el Señor había hecho. Como le decía al principio, nosotros debemos cumplir, como cumplió Juan, el propósito con el cual el Señor lo trajo al mundo y la encomienda que el Señor le dio. Que fuera esa voz que preparara el camino del Señor. Nosotros, en el tiempo que el Señor nos deja aquí en este mundo, debemos proyectar la luz del Señor. Nosotros somos la mano, la voz del Señor para esta humanidad. Que el Señor nos dé esa gracia de, de, de ser instrumento en sus manos para bendición. De hecho, somos las manos de Dios. Somos los instrumentos de Dios. Que el Señor nos ayude a ver y a vivir esa verdad. Yo voy a concluir, como le dije al principio, con esta anécdota. Leí en uno de las páginas de una de las Biblias que tengo acerca de el testimonio de una mujer en República Dominicana. Me sorprendí que recogiera este testimonio y lo pusiera en una Biblia que recorre el mundo, que se ve en todas las sociedades bíblicas en el mundo, venden esa Biblia. Y allí se recoge este testimonio de una mujer en la ciudad de La Vega que unos pastores, más bien dentro de ellos un misionero, fue a visitarla. Y allí habían dos niños, un varoncito y una niña. Y ellos estaban allí jugando y el niño citando versos bíblicos, cantando alabanzas al Señor, es decir, cantando coritos que había escuchado que la iglesia donde asistía la hermana y que la hermana le habían enseñado. Entonces, uno de los pastores le preguntó, ¿y ese niño? Y ella le contó la historia de ese niño. ¿Qué ocurrió? Que la hermana tenía varios hermanos y uno de sus hermanos había tenido esos hijos con una mujer en Santiago, en la ciudad de Santiago, otra ciudad que está
al norte de nuestro país, la segunda ciudad de nuestro país. Y ella escuchó que esos niños no estaban bien y ella decidió visitarlo para llevarle alguna ayuda, etcétera. Cuando llegó a la casa se encontró que la mamá tenía 8 hijos con diferentes hombres. Y a ese niño que tenía 5 o 6 años, ella lo mandó a hacer una compra a, a una tienda de comida. Y cuando la tienda estaba a más o menos 30 minutos de donde yo vivía, la hermana decidió ir a acompañar a ese niño. Y en el camino, conversando con el niño, se dio cuenta del riesgo en que ese niño vivía. Y cuando llegó a la casa, le dijo a la mamá que a ella le gustaría llevarse a ese niño. Y la niña, hermanita de él, se abrazó de la señora y le dijo, yo quiero ir con usted también, no quiero dejar a mi hermanito. La cosa es que esa dama se llevó a esos 2 niños para su casa. Y el testimonio que dan los hermanos es que esta mujer estaba viviendo la vida que el Señor Jesús enseñó, la mano del Señor protegiendo a esos niños. Esta mujer siendo instrumento en las manos del Señor. Y señala que así nosotros, en este tiempo que el Señor nos da, debemos vivir a Cristo. Poner en obra lo que Él nos enseñó, porque somos sus representantes, una vida de amor, una vida de amor. Así concluyeron ellos. Y yo quiero concluir en este conversatorio que tenemos en esta noche, que nosotros entendamos que somos los instrumentos de Dios, los instrumentos del Señor, los representantes del Señor. Y el Señor, Juan recoge la enseñanza de que nosotros haríamos obras mayores que la que el Señor hizo. Instrumento en las manos del Señor, el Espíritu Santo trabajando a través nuestro. Hermanos, que el Señor nos dé esa gracia de ser instrumento en las manos del Señor para socorrer, para bendecir a otro y sobre todo para hacer luz que inspire a los que nos rodean a venir al camino de salvación. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Quiere el Señor que en alguna manera este primer estudio sobre el libro de Juan, porque vamos a estar todo este mes trabajando Juan, haya sido de edificación, de bendición a la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.